un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muchos saludos. Les habla Víctor García San Inocencio. Modero junto con el decano Fernando Moreno Orama el programa El Atrio de los Gentiles que se disponen a escuchar. El Atrio de los Gentiles es un espacio para que las personas muestren saberes, pareceres, pero particularmente compartan algo de su ser y de su experiencia de vida. Es un espacio especial. Como ustedes saben, este es el segundo programa del año 2022. Tuvimos 5, con eso estrenamos en la parte final del año 2021 y hemos podido escuchar historias, y de eso trata este programa. Nos toca hoy recibir a Caridad Álvarez Suárez. Me debieras referir a ella como a la doctora Caridad Álvarez Suárez. Y podríamos hablar muchas cosas de Caridad, pero quisiera que fuese ella más adelante, a través de las preguntas, quien nos hablara de lo que es su vida y su actividad. Sí debo decir que la doctora Álvarez Suárez, de Caridad, dirige el programa de estudios liberales de la Pontificia Universidad Católica en Puerto Rico desde hace aproximadamente 8 o 9 años, que es un programa extraordinario que parte del reconocimiento del potencial de todo ser humano y del valor intrínseco supremo de cada persona. Debo decir también que muchas personas han podido completar sus grados de bachillerato en este programa y que coincidentalmente, y no existen coincidencias, la doctora Álvarez Suárez es egresada en bachillerato de este programa. Tengo que decir también que hizo una maestría en estudios hispánicos en la Pontificia Universidad Católica en Ponce y además se doctoró en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Eso, pues, plantearía la parte muy corta de una página del capítulo académico de un resumen, pero no es de eso que trata este programa. Trata del ser humano que vamos a entrevistar. Así que yo realmente doy paso a Caridad para que ella nos diga quién es, de dónde vino, dónde está, a dónde va. Adelante, a la doctora Caridad Álvarez Suárez. Bienvenida. Qué linda introducción, Víctor. Fernando, es un placer estar aquí con ustedes y me siento muy honrada de estar en su programa, en donde se entrevista a personalidades que contribuyen a la vida en Puerto Rico. Eso me hace sentir un poquito sobrecogida, porque uno nunca piensa que uno contribuye todo lo que desea, ¿no? Pero en este recorrido que has hecho, quizás un poquito de mi vida académica y profesional, no dejo de pensar en cómo, como bien tú apuntas, no hay casualidades en la vida. Y que este programa que hoy dirijo ya hace casi 10 años me diera a mí la oportunidad, a mis 40 años, de retomar mi vida académica para hacer un bachillerato, fue determinante en mi vida. Y poco después comprendí, cuando lo vine a dirigir, que quizás Dios me tenía destinado
esta labor que hago con mis semejantes que están en el programa, con estos estudiantes que se acercan al programa para servir, era una vocación que yo tenía dentro de mí, que yo no la conocía, pero que me ha llenado de mucha satisfacción a través del tiempo. He llorado mucho con estas personas que se acercan al departamento, que logran conseguir un bachillerato ya cuando a veces piensan que el tiempo ha pasado, como creía yo que me había pasado a mí, ¿verdad? El yo conseguir un bachillerato a los 42 años, habiendo postergado por las razones que todos los postergamos, ¿verdad? A veces la vida se impone con otras tareas. La mía fue ser madre, tener un hogar que echar hacia adelante. Pero yo tenía esa inquietud intelectual que nunca se fue, que una vez alguien despertó y que yo me di cuenta que yo tenía que satisfacer. Y entonces que la casualidad de la vida, que sabemos que no hay casualidades, me haya traído a dirigir este programa para un poco inspirar, si de algo sirve mi experiencia, ¿verdad? Y parece un poco inmodesto que lo diga, pero siempre siento o siempre quiero darle el aliento a esas personas de saber que nunca es tarde, que estamos en la vida para aprender, para crecer, para servir y que, como decía mi padre, la vida no termina. Él era muy amante de la pelota, como decimos, ¿verdad? Al béisbol en el Caribe. Y él decía que la vida no terminaba hasta que se cantase el tercer out del noveno inning, de la segunda mitad del noveno inning, que nos teníamos que quedar en el estadio hasta que la vida terminase. Así es que yo pienso que por eso la vida nos da siempre una oportunidad de retomar nuestros sueños y avanzarlos. Y cuando te digo que he llorado con estos estudiantes que se emocionan por saber que tienen ya cerca la meta de terminar un bachillerato, pues yo pienso que con cada uno de ellos comparto ese asombro ante la vida, ante las segundas oportunidades que nos da. Has mencionado y has hablado del programa y vamos a tener la oportunidad de hablar del programa que dirige, ¿verdad? De estudios liberales. Y es bien importante que aprovechemos para hacerlo. Quisiera también que nos hablase de tus raíces caribeñas. ¿Por qué Caridad Álvarez Suárez es una mujer caribeña? Y eso nos va a llevar necesariamente al tema de tu libro, el Sí. que se presentó en el Candil recientemente. Y nos gustaría que nos hablases un poco de eso, porque también cuentas de dónde vienes y es muy importante. Claro, Háblanos de esas raíces. claro. El libro no se ha presentado todavía, no se ha presentado, recién salió publicado en Amazon, lo he podido compartir muy poco con algunos. Haz el anuncio de cuándo se presenta. Y bueno, no lo tenemos claro todavía, lo va a presentar la doctora Luce López Baral en algún momento en el próximo semestre. Es que Ella no lo tiene, está en Arabia Saudita, ¿verdad? que está recién llegando de Arabia Saudita, exactamente, así es que no lo tiene todavía, solamente lo he podido compartir con amistades muy cercanas. Hasta uno de mis hijos no lo tiene todavía porque le dio COVID en Navidades, estas fueron unas Navidades extrañísimas, no nos pudimos ver, así es que todavía tengo el regalo del año, que dije que este año no iban a haber regalos, solamente mi libro, que es un legado a mis hijos y una memoria de mis padres. Y se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvida. Aquellos ojos verdes, historias de un exilio. ¿Cómo se me va a olvidar? Pues sí, yo nací en Cuba, soy cubano-puertorriqueña. Escribí un poco el libro para exorcizarme, como en algún momento dijo Isabel Allende cuando escribió La Casa de los Espíritus, su primera obra.
porque yo siempre me sentí ser una persona desarraigada, muy agradecida del asilo político que Puerto Rico le había dado a los cubanos, pero yo sentía que mis padres yo salí de Cuba a los 3 años sin tener ningún recuerdo arraigado en mi memoria, y yo sentía que mis padres habían traído a Cuba a instalarla en la geografía puertorriqueña. De alguna manera, en la intimidad de mi casa, en mi hogar, yo vivía en un hogar cubano totalmente. Tuvo que pasar mucho tiempo de mi niñez hasta mi juventud y tal vez hasta mi adultez para yo darme cuenta de que yo estaba imbricada totalmente en las dos culturas. Y escribí el libro como un exorcismo para de verdad conocerme, para saber si yo era puertorriqueña o cubana. No sé, esas cosas que algunas personas no comprenden, pero que para mí era importante conocer esa identidad patria, de dónde yo era. Y bueno, no sé si es un spoiler del libro, así es que no lo voy a decir. No, no lo hagas, por favor, porque yo Okay. estoy celebrando que no me he perdido la presentación, así que no vayas a hacer la presentación. No, y que no me corresponde a mí hablar del libro, es una falta de elegancia hacerlo, No, ¿verdad? no, hablamos de tus raíces, pero no digas más del libro, por favor, porque Vale, después vale, que se presente el libro podemos traer al atrio, a Luce, a la claro. doctora López Baralti y a ti, y tienen una dinámica acá con nosotros. Claro, claro que sí. Pues nada, entonces ya te digo, salí en el 1963, 4 años después de la revolución. Mis padres se exiliaron a Puerto Rico, siempre vivieron aquí, y yo hice de Puerto Rico, bueno, amé a Puerto Rico, hice de Puerto Rico mi patria, pero sabiendo que mis raíces eran profundamente cubanas. En mi casa todo era cubano, o sea, los dichos, la comida, la música. Yo no vine a comerme un pastel hasta mis 40 años de edad, porque en mi casa no se servía pastel. Yo me perdí de esa delicia por 40 años, y te tengo que decir que hoy día en mi casa nos falta un pastel en el freezer todo el año, porque no me perdono no haber probado pasteles, porque en mi casa se servían tamales y a mí no me gustaban. Así es que por ahí ya te haces una idea de lo que fue vivir en Puerto Rico, pero muy arraigada en un hogar muy cubano, muy cubano. Aunque mis padres nunca fueron recalcitrantes, en el sentido de que se adaptaron muy bien a Puerto Rico, respetaban mucho a Puerto Rico, a las decisiones de los puertorriqueños. No se quisieron nunca inmiscuir en decidir si Puerto Rico debía hacer esto, debía hacer lo otro, y eso como que me lo inculcaron también. Y después, a mis 20 años, mis padres, que ya habían tenido negocio en Puerto Rico, la situación financiera no iba bien, habían perdido sus negocios y nos fuimos a vivir bueno, se fueron ellos a poner un negocio a Santo Domingo, a la República Dominicana, y yo estaba estudiando en el Colegio de Mayagüez Química, y por eso me dejaron aquí a cargo de mi abuela y de mi tía. Y al año yo les digo que voy a cambiar de química a economía. Yo estaba muy perdida en la vida a mis 20 años en cuanto a mi vocación académica. Y cuando les digo que voy a cambiar de química a economía, me dicen, bueno, pues no, pues ya, te habíamos dejado en Puerto Rico porque estabas a mitad de una carrera, así es que si vas a cambiar de carrera tienes que venir para acá. Y me voy a vivir con ellos a Santo Domingo. Claro, sabiendo que el exilio, o sea, no era un exilio, ¿verdad? Era simplemente ellos habían escogido ir a tener una mejor vida allá, y no había sido lo mismo que ellos haber abandonado su patria para venir a Puerto Rico. Desde Santo Domingo podíamos volver. Yo me fui bastante tranquila, sabiendo que yo podía volver a Puerto Rico, pero la vida me llevaba por otro derrotero distinto. Mis padres a los 3 años ya habían vuelto a Puerto Rico nuevamente, pero yo me quedé por 10 años en la República Dominicana. Muy bien, interesante. Naciste en Cuba, a los 3 años viniste a Puerto Rico, Correcto. a los 20 años, 2 décadas después, vas a pasar una década a Santo Domingo. Correcto. Ahí tenemos en los primeros 30 años un ingrediente de las 3 Antillas mayores de habla española o castellana. Así es, así es.
Oye, eso te hace Caribeña peso, full. peso completo caribeña, o por lo Ajá. menos peso completo antillana. Bueno, y tuve 2 hijos dominicanos, o sea que de alguna manera se repitió el ciclo de mi vida porque después ellos volvieron a Puerto Rico 2 años, cuando tenían Karina 2 años de edad y Diego 2 meses, y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Ellos van a vivir lo mismo que yo viví, vivir en otra patria que no es la de ellos. Bueno, pero sabemos, y yo creo que esto quizá tú puedas coincidir conmigo, que estar en Dominicana o estar en Cuba es como estar visitando en casa de una tía. Claro. Puertorriqueño y viceversa. Cierto. En cualquier casa que tú visitas en un lugar u otro. Pero te digo una pregunta un poco anterior, porque fuiste a estudiar química. ¿Dónde tú estudiaste la escuela elemental y superior? Yo estudié aquí en Ponce, en el Liceo Ponceño. O sea que tú eres cubano-ponceña dominicana. Correcto, sí, yo no soy puertorriqueña, yo soy ponceña. Muy bien. Estaba planeando. Mira, yo bromeo un poco porque tú conoces a mi yerno y él, tú sabes, de vez en cuando le tira a Ponce y yo tengo que defender a Ponce, pero a veces yo así por lo bajito digo, no te preocupes, que yo sé que Ponce es lo mejor que tiene en la salida para San Juan y me odian por eso. Sí, yo trato de vivir en las 2 aguas entre Ponce y San Juan porque ya mis hijos no están aquí, están allá. Tengo el privilegio de conocer a tu hija y a su esposo. Son 2 jóvenes profesionales extraordinarios. Lo son. Y realmente pienso que es otra, junto con tu otro hijo, son probablemente la bendición más grande de tu vida. Lo son, Víctor, lo son. Así que, pues, pero estaba pensando en invitarte a presentar el libro más tarde en el año, acá en el Laberinto, en la librería El Laberinto, en el Viejo San Juan, pero si van a salir expresiones tan ponceñas como esa, pues me van a vedar la venta. Bueno, oye, nos falta como un minutito o 2 de este segmento, así que me gustaría que redondeásemos esta parte y me dijese, y aprovecháramos ese minutito y me dijese ¿qué es lo mejor que tú has extraído de tu experiencia dirigiendo el programa de estudios liberales? No ya como estudiante, egresada de allí en bachillerato, sino dirigiéndolo. Pues esto que te digo, Víctor, o sea, la comunión con estas personas que van buscando, ya siendo más adultas y habiendo postergado sus estudios por tanto tiempo, haber tenido la oportunidad de expresarles y de comunicarles que hay oportunidades, que es posible luego en la vida obtener un bachillerato. Muchos llegan con tanta inseguridad y me dicen, hace 20 años que no estudio. Y yo simplemente les digo, no va a pasar nada, tienes un conocimiento que no tienen los chicos de 18 años y se puede hacer, yo lo hice. Yo no soy extraordinaria, tú tienes el mismo poder humano que tengo yo, solamente tienes que meterle ganas. Y las personas me escuchan y se sienten empoderadas de poder hacerlo. Así es que yo creo que el ver graduar en todo este tiempo que he estado allí, tantos estudiantes que probablemente llegan al millar, ¿verdad? Ha sido la satisfacción, una de las satisfacciones profesionales más grandes de mi vida, el acompañamiento a estas personas, el que comprendan que pueden lograr un bachillerato y después seguir. Muchas veces estudios en derecho, estudios graduados, y si no, pues con su bachillerato a veces les basta para ser un poquito más, bueno, para ser exitosos, para obtener conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante en mi vida profesional. Vamos por el momento a hacer una pausa y regresamos enseguida, porque nada, ya que entramos en este tema, me gustaría que al regreso de la pausa me digas qué ventaja ofrece el programa, como por ejemplo la validación de créditos anteriores, etcétera. Pero vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Historias de Gentiles. La voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda. El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles, segundo programa del año 2022. Entrevistamos a la doctora Caridad Álvarez Suárez y cuando fuimos a la pausa, estábamos terminando de hablar del programa que ella dirige, Estudios Liberales, y quería que aprovecháramos un par de minutos para hablar de las ventajas que ofrece ese programa y cómo se valida esa experiencia y esos créditos previos, estudios previos probablemente que se han hecho hace algún tiempo o mucho tiempo. ¿Cómo es que funciona eso? Si yo fuese a querer terminar mi bachillerato y ¿qué podría validarse de mi experiencia y hasta cuánto y qué ventajas me ofrecería? Mira, Víctor, el programa de estudios liberales, o sea, el Departamento de Estudios Liberales tiene dos programas, uno presencial y otro completamente online. Se puede realizar completamente online. Es uno de los programas más bonitos en la universidad. Se inició en el 1999. La Junta de Síndicos le pidió a la administración que crearan un programa contemplando a las personas que ya adultas habían abandonado sus estudios por las diversas inconvenientes que nos presenta la vida o las diversas tareas, ¿no? Y esta inteligente mujer que se llamó Adalesia Hassel, que fue la que creó el programa, contempló entre las características o los beneficios más importantes del programa, lo que tú precisamente contemplas, ¿no? La persona que viene a estudios liberales se le convalidan todos los créditos hechos en universidades bona fide, anteriormente completados, ¿no? No importa el tiempo que tengan esos créditos de hecho, no importa que tengan 20 años, que tengan 30 años, esos créditos no caducan nunca. Entonces, una persona que dejó su carrera a mitad en cualquier otra universidad, a mitad o casi terminada, se le pueden convalidar hasta 90 créditos de los 120 que el programa necesita para completarse. Así es que desde ahí ya tú te imaginas imagínate que tú haces 2 años en una universidad, vienes a la Católica y que este programa todos esos créditos te los acredite, ¿verdad? Ya empiezas a mitad de un bachillerato. Y por otro lado, una de las ventajas más bonitas que tiene es que reconoce que la experiencia laboral de la persona tiene un contenido de conocimiento que es válido como conocimiento, que es lo que hacemos en la universidad, ¿verdad? Adquirir créditos a través de nuestras clases, de adquirir un conocimiento. La persona puede poner hasta 30 créditos por experiencia laboral. Ese conocimiento que se ha adquirido en el mundo laboral es equivalente a créditos, igual que es equivalente a créditos una clase de 45 horas en un semestre, equivale a 3 créditos, ¿verdad? Y entonces, otra de las ventajas que tiene es que hay que hacer unos requisitos generales como tiene que hacer cualquier bachillerato en la universidad. Esos requisitos generales que nos hacen, por ejemplo, ser pioneros, ¿verdad? Ser estudiantes de la Católica, nuestros créditos en la formación humana general, teología, biología, filosofía, ciencias, idiomas. Pero en la parte del core, en la parte en donde el estudiante se especializa, el estudiante puede escoger una disciplina de su preferencia. Si quiere hacer un minor en biología, puede hacerlo. Si quiere hacer un major en administración de empresas, puede hacerlo. Entonces, el estudiante es de alguna manera, si te das cuenta, el que diseña su currículo. Hay una parte que está diseñada, que lo tiene que completar, que es obligatorio, que son los requisitos generales. Pero en la parte de la concentración es el estudiante el que diseña el currículo. Mira qué manera tan espectacular de darle a un estudiante adulto la libertad de que sea él quien dirija sus estudios.
porque no partimos de que es un estudiante que a los 18 años quizás es un poco inmaduro y que hay que someterlo a un currículo ya establecido. Así es que a mí esa es la parte del programa que más me gusta, ¿verdad? Que sea esa libertad, por eso se llama estudios liberales, esa libertad que tiene el estudiante de diseñar su currículo de acuerdo a sus intereses profesionales o personales. Bueno, dan ganas de ir al programa. Dan ganas de tener otro bachillerato. No, fíjate. De lo que trata es que uno quisiera que la formación del estudiante fuera una formación lo más libre posible. Claro. Y eso de ordinario no se tiene en un bachillerato con tantos cursos insertos en corrientes, a veces definidos, a veces electivos, pero dirigidos, los cursos. Así que no deja de ser interesante. Y me parece que muy valiosa esa aportación. De modo que sería bueno que las personas que escuchan este programa y conocen a otras personas que en algún momento no pudieron terminar o seguir su bachillerato, que le hagan saber que esta es una oferta que lleva mucho tiempo ya establecida. ¿Cuántos años? Bueno, desde el 99, ayúdame, 99, 2009, 2019, 23 años aproximadamente. Sí, definitivamente fue un programa bien avant-garde en la época cuando se hizo. Y yo te oigo conversar y yo siempre me siento con el deseo, cuando me acuesto por las noches, siempre pienso que estoy en una montaña y yo quisiera vociferar a todo Puerto Rico y al mundo entero que un programa como este existe. Y que lo puedes tomar en línea también. Claro, o sea, no importa dónde estés en el mundo, mientras tu idioma primero sea el español, ¿no? Claro. No, es exquisito. Háblanos de, sin mencionar nombres, de algunos egresados del programa que tú has dicho, wow, han aprovechado esto y les va a ayudar o los ha ayudado tanto como a mí. Háblanos sin mencionar nombres de personas, de perfiles de egresados. Mira, recuerdo a un chico que se hizo abogado hace como 4 o 5 años, estudiaba ciencias y a final de la carrera se dio cuenta, quizás como yo, que estaba en química, yo siendo una humanista de corazón, yo en algún momento me pregunté, ¿por qué yo quiero saber qué hacen los átomos? Si a mí lo que me gusta es saber qué es lo que hace el alma humana. Este chico ya estaba terminando ciencias y fue al programa y me dijo, yo no doy pie con las orgánicas y yo no quiero estudiar ciencias, yo quiero estudiar derecho. Y entonces, pues cuando le hice una evaluación, lo que le faltaban eran 4 clases para terminar el bachillerato en estudios liberales. Y bueno, y se hizo abogado. Así es que esa fue una impresión que tuve porque era un chico todavía joven, ¿no? Tenía 24, 25 años. Y le fue muy fácil entonces después, bueno, tener su bachillerato que ya lo facultaba, ¿verdad? Aparte de obviamente otros requisitos de admisión para ser abogado. Luego, con el tiempo, yo recordaba a este amigo que es dueño de un negocio bien próspero en Ponce, que tenía cerca de 50 años y había sido estudiante de la Universidad Católica, pero nunca había terminado su bachillerato y yo lo sabía. Y todos los años yo lo llamaba y le decía, fulano, por favor, termina el bachillerato. Y me costó mucho. Un día fui al negocio y lo busqué y le dije, te tienes que matricular, ven y matricúlate. Ya yo le había hecho una evaluación y lo que le faltaban era como quizás un año de estudios y quería ser abogado a sus 50 años teniendo un negocio próspero, pero tenía ese sueño. Así es que él también
no, yo no sé si estoy influenciada, ahora que recapacito, no sé si estoy influenciada porque Moreno está aquí y estoy comentando todos estos estudiantes que tenían un affair con la carrera de Derecho, pero bueno, son los que me vienen, quizás porque mis dos hijos son abogados. Hay que reconocer que el decano Fernando Moreno, como moderador de este programa, está hoy ocupando la dirección técnica del mismo, por eso no lo vemos en pantalla. Y por eso es que se ha mantenido en silencio, pero sí, él está aquí con nosotros. Quizá eso esté influenciando en que estén mencionando casos de estudiantes que han estudiado Derecho. Su bachillerato y luego siguieron hacia Derecho. Bueno, te tengo que confesar que yo también estoy muy influenciada porque, como tú sabes, mis dos hijos son abogados, así que yo creo que yo tengo esa disciplina muy metida dentro del corazón. Pero te cuento otro más, Víctor. También durante mi vida profesional que yo realizaba antes de entrar a ser una académica, recuerdo otro amigo, vamos a decir, ¿verdad? O conocido de mi trabajo, que era ebanista, un ebanista muy próspero y que también había sido estudiante de la Católica. Y de momento viene a la Católica a buscar una transcripción de créditos porque se quería ir a otra universidad. Y Freddy Martínez, que era vicepresidente de Asuntos Académicos, de Asuntos Estudiantiles, que siempre me refería a estos casos difíciles, me dice, aquí está fulano de tal, dice que te conoce, viene a buscar una transcripción de créditos para otra universidad y yo necesito que tú hables con él. Bueno, cuando esta persona llega, que de alguna manera nos teníamos muchísimo aprecio por mi trabajo anterior, me dice, ¿cómo es posible que tú estés dirigiendo algo así? Bueno, cuando le hablo del programa se quedó y se graduó el año pasado de su bachillerato, ya está haciendo estudios graduados en el mismo año en que su hija pequeña se graduaba también de universidad. Así es que esos son los casos que tengo, yo te diría que más cercanos al corazón. Me atrevo a decir que este va a ser un tema bien importante en el desarrollo profesional de muchas más personas, a medida que ha ido evolucionando también el proceso educativo universitario y se han añadido tecnologías, quizá hay más confianza en la enseñanza a distancia de la que había antes. La mejor demostración es que tanto en la versión vídeo como en la versión audio de este programa estamos a distancia por uno de los sistemas. En este caso entiendo que Zoom. Y creo que va a haber mucho espacio. Vamos ahora a la literatura con una pregunta que yo sé que no te va a sorprender. ¿De qué es el otro libro en el que estás trabajando? Porque todo autor que publica un libro tiene otro en camino. ¿De qué trata el segundo? Pues mira, yo no sé cómo me adivinaste, pero no es un libro, es un blog que tengo ya en camino con una colega especialmente y con otro colega de alguna manera un poco interdisciplinario. Y ese blog se llama Las Locas de mi Vida y trata de recuperar un poco la vida olvidada de las mujeres en la literatura. Oye, me interesa que nos hables de eso, porque yo pienso que eso es una cosa bien difícil y mi hija me dice que yo debo tener un blog y ella asegura que lo va a montar, me lo va a montar, pues porque a los 11 años ahora los niños saben hacer todas esas cosas, pero no es difícil eso. Bueno, para mí es bien difícil. Dile a Mariana que yo necesito con ella una cita por Zoom como de media hora, porque eso es lo que más trabajo me da. Pero lo que sí sé, Víctor, es que yo no puedo vivir sin escribir. Y cuando este amigo me dice, ¿por qué tú no tienes un blog en donde tú no tienes que esperar a publicar? Porque tú simplemente puedes escribir y subirlo al blog. Digo, Dios mío, sí, yo no sé por qué después de tanto tiempo de que existen los blogs, yo no había pensado de una manera así. Bueno, quizás fue porque hace falta a veces, ¿verdad? Cercanía humana con más personas que te impulsen a realizar tu sueño.
Y bueno, y el concebirlo me resultó como, wow, yo puedo publicar en la red una vez a la semana algo que yo quiero decir, que yo quiero sentir, que yo quiero compartir con los demás. Pero la parte técnica, Víctor, te tengo que, pues, aceptar que me da un poquito de trabajo, así es que todavía estoy en esa ayuda, a ver cómo voy a hacer eso. Vamos a matricularnos entonces con Mariana. Con Mariana. Ajá. Ella conoce a Mariana, mi niña. Vamos a matricularnos para ver si nos animamos a este asunto del blog. Yo no me he animado porque, pues, gracias a Dios, publico normalmente en Noticel y en El Nuevo Día. Lo sé, lo sé. Y casi semanalmente, así que, pero tiene una gran utilidad, además que hay cierto tipo de escrito que no es ni de periodístico ni de libro. Claro. Es otra cosa. Y además, el escrito periodístico muere muy rápido, muy poco permanece. Así que, nada, qué bueno que sí, está. No, de alguna manera, lo que me motiva mucho porque nosotros tenemos que regirnos por unos cánones académicos, como tú sabes, ¿no? Y el tener un blog que me permita ser un poco más natural, que yo siento que yo soy una persona muy, muy espontánea, pienso yo, y el no tener que regirme con estrictas medidas de documentarlo todo, simplemente comentar lo que me interesa, a mí me apela mucho. El primer artículo del blog lo hice sobre las sin sombrero, que no sé si sabes que son estas mujeres descartadas de la generación del 27, a las que perteneció, tú sabes, nombres enormes de la literatura, pero hombres, poetas, Salinas, Federico García Lorca, Dalí, Buñuel. Y entonces estas mujeres simplemente se les descartó y eran igual de rebeldes que ellos, de avant-garde, por mil razones, y recién hace solamente 5 o 6 años se les está reconociendo como descartadas de esa generación. No sé si tú sabes que la generación del 27 tiene una foto clásica en donde están Rafael Alberti y Federico García Lorca, y después siguen 10 hombres más, y no hay mujeres ahí, Víctor. Estas mujeres estaban compenetradas con esa generación. Eran poetas, pintoras, filósofas como María Zambrana, y se les descartó, se les desconoció. Entonces, pues el yo poder plasmar esta información en un blog, que no tiene que leerlo nadie que tenga, ¿verdad? Nadie que esté interesado como tal en la literatura, simplemente en el descarte de la mujer a través de la historia, pues para mí para mí es extraordinario. Yo espero que para quienes lean lo sea también. Mira, mi decano y director técnico, estoy seguro que va a enviar una notita por ahí diciéndonos que el tiempo está a punto de concluir en par de minutitos. Yo quisiera reservar ese tiempo para que tú digas lo que tú piensas que es más urgente decir, que se pueda decir en 2 minutitos. Más urgente. Yo pienso que me reflexiono un poquito en lo que hemos estado hablando, y yo creo que los seres humanos venimos a la vida me ha costado mucha reflexión esto durante los años, ¿no? Pero que venimos a la vida con 2 propósitos, quizás con 3. Con amar, con el propósito de amar incondicionalmente, con el propósito de aprender incondicionalmente. Yo tengo una sed de conocimiento que a veces me apabulla, y con servir a los demás, para que puedan realizar sus anhelos, sus sueños. Yo pienso que si no nos cansamos de amar, de conocer,
de aprender y de servir. Cuando llegue ese momento último de nuestras vidas, yo creo que habremos cumplido nuestra misión. Así lo creo. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé cuánto tiempo nos está quedando. Supongo que un par de minutos, un minuto más. Pero, Caridad, me gustaría darte las gracias. No, para el contrario, Víctor. Dejar reservada, las mías para ustedes. Dejar reservada una fecha futura para que vuelvas a estar compartiendo con el público del Atrio de los Gentiles. Y agradecer la sintonía de todos, los comentarios que recibimos de personas que han escuchado el programa. Muy agradecidos. E invitarles a mantenerse sintonizados, porque siempre verán o escucharán a través de este programa elementos esenciales de eso que nos constituye como seres humanos. Muchísimas gracias a la doctora Caridad Álvarez Suárez por haber estado con nosotros. A ti, Víctor y Fernando, fue un placer esta conversación tan bonita. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.